¿Sabés que nos llegó un nuevo informe de esta entidad con la que, bueno, solemos charlar y la verdad que está buenísimo porque nos aportan información súper valiosa, más que a nosotros, a los ministerios de educación o a los consejos de educación de las provincias, porque son argentinos por la educación, hacen investigaciones, hacen análisis de datos y aportan datos, bueno, como decía, súper valiosos para poder analizar y para poder desarrollar políticas públicas en relación a la educación. Y el último informe que realizaron tiene que ver con los resultados de las pruebas Aprender 2025, donde se ha notado bueno, un progreso. Por lo menos en las materias básicas, entiendo yo, ya vamos a preguntar bien, en lengua y matemática, pero se nota que la brecha socioeconómica se va ampliando cada vez más. Y esto es algo que tenemos que analizar y tenerlo muy en cuenta. Lo tenemos en línea a Tomás Besada, que es economista y uno de los analistas de Argentinos por la Educación, y ya le damos los buenos días. ¿Cómo andas, Tomás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por hacerte estos minutos. Che, Tomás, estábamos leyendo un poco el informe y, claro, al principio arranca y decís, che, qué bueno, se está progresando, pero después nos damos cuenta que los chicos con menos posibilidades económicas están teniendo más dificultades y esto nos hace pensar mucho en el estado de situación de la escuela pública. ¿Cómo lo han tomado ustedes? Bien, bueno, por un lado lo tomamos viendo el vaso medio lleno. Sí es cierto que un poco el dato alentador es que la mayoría de las jurisdicciones mostró resultados positivos tanto en lengua como matemática. En el caso de lengua, 7 de cada 10 chicos se desempeñaron por lo menos un nivel satisfactorio en lengua. Claro. En el caso de matemáticas, el 5 de cada 10, o sea, uno de cada dos performó bien. Claro. El tema es que hay que empezar a revisar un poco qué pasa con las diferencias por nivel socioeconómico, que está bien como decías, ¿no? Claro. Hoy en día persisten las brechas por desigualdad socioeconómica, en donde en el caso de lengua, por ejemplo, el 89% de los estudiantes del nivel socioeconómico más alto alcanzó un desempeño satisfactorio en lengua, mientras que en los niveles más bajos es el 67%. Entonces hay una brecha ahí de 22 puntos porcentuales en el caso de lengua, por ejemplo, que los chicos más de comunidades mucho más ricas desempeñan mucho mejor que los chicos con menores recursos, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en eso, ¿no? En cómo achicar las desigualdades y las brechas sociales para que la mejoría sea entre todos por igual, ¿no? Claro. Yo ahí pensaba, ¿no? Lo básico, lo básico es la alimentación, lo básico es las condiciones en el hogar, ¿no? De poder acceder a las herramientas, de poder tener más o menos el mismo punto de largada. Bueno, esto no se registra, esto no se puede ver, digamos. Que sea así, no todos los chicos largan, digamos, Claro, si sí, fuera una sí. carrera el sistema educativo, no todos largan Sí. en las mismas condiciones. Y bueno, y se ven estas consecuencias. En relación al al año anterior, en realidad, porque estos son los resultados de 2025, ¿cómo están? ¿Se ha mejorado significativamente? ¿Esa brecha socioeconómica se profundizó? ¿Sigue más o menos Sí. igual? Bueno, en términos de brecha estamos medianamente igual, pero Sí, lo cierto es que encontramos una leve recuperación en el caso de los chicos de nivel socioeconómico más bajo, ¿no? mira, O sea, y en ese caso los chicos, comparativa 2023, es el último dato que tenemos, mejoraron todos y también los chicos más de los sectores más ricos también mejoraron. Entonces hay que tomar ese dato como hubo una mejoría para todos los niveles socioeconómicos, claro. pero también encontramos una diferencia también por sector de gestión, ¿no? Que también a eso habla también un poco del nivel socioeconómico, en donde los chicos de escuelas privadas les fue mucho mejor que los chicos de escuelas estatales, ¿no? Claro. Entonces ahí también, eso habla también del nivel socioeconómico y ese punto de partida que vos bien decías, que no es igual para todos, y es por eso que hay que empezar a prestarle atención aún más a eso, ¿no? No solo a los planes curriculares y que se enseñe bien y lo que se tenga que enseñar tanto en lengua como matemáticas, sino empezar a entender un poco más el contexto para que esos planes que se actualicen y esas medidas remediales para que los chicos aprendan mejor, sea igual para todos, dado el contexto en el que viven. Claro. O sea que yo estaba pensando en esto y era justamente iba a ir a ese lugar. En Santa Cruz, a diferencia de otras provincias como Córdoba, qué sé yo, Buenos Aires, bueno, no tanto provincia de Buenos Aires, pero más Cava,
El sistema público, la escuela pública es bueno, lo que más tenemos, básicamente, ¿no? Sí. Qué sé yo, en Ciudad de Buenos Aires hay muchísimas, cualquier cantidad de escuelas de gestión privada. Ahora, más allá de que sea público o privado, acá también hay privadas, por supuesto, el programa escolar es el mismo. Sí, Entonces, es una bajada jurisdiccional, claro. exactamente. Entonces, yo digo, me pongo a pensar en las diferencias concretas y reales, más allá de que la escuela privada pueda tener otros recursos, no lo sé, recursos económicos digo, porque en Sí, sí. definitiva los chicos pagan para ir, sus familias pagan para ir. Entonces, qué sé yo, capaz que en vez de tener un pizarrón de tiza, tiene un pizarrón electrónico, bueno, cosas, ¿no? Que se pueden mejorar. Pero Sí. en términos generales, el programa es exactamente el mismo. Ahora, si yo me pongo a pensar cuáles son las diferencias, voy a decir, bueno, el privado probablemente tiene más días de clases que el público. Porque esto también se está registrando en todas las jurisdicciones donde hay paros permanentes. Y ahí está la cuestión salarial, ahí está el tema de para analizar si la responsabilidad está en el docente o en el Estado, que no es lo mismo, no tienen el mismo peso la acción de unos y otros. ¿Qué se piensa al respecto de esto? Sí, tal cual. Bueno, un poco en línea con lo que decías, ¿no? Los planes curriculares son los mismos para todos, pues una bajada jurisdiccional y el Ministerio de Educación de cada una de las provincias. Y quizá la diferencia que encontramos es en eso, ¿no? En términos, por un lado, de infraestructura y también por otro lado, de la calidad de la formación docente, ¿no? De quiénes son los docentes que están en el aula. Entonces ahí lo que encontramos es eso, ¿no? Que quizás en las escuelas privadas hay otros docentes con otros recursos también por lo que provee la escuela, pero lo importante es empezar a evaluar con mucha más frecuencia, ¿no? Y lo que encontramos es eso, ¿no? Que la evaluación es como algo suficiente, pero que después va a ayudar a que medir y seguir mucho más de cerca hasta nuestras diferencias, ¿no? Pero claramente es algo que también el contexto, ¿no? Y también cada jurisdicción presenta sus dificultades y sus pormenores, entonces en ese lado hay que empezar a prestar más atención, no solo en la término de infraestructura, sino también lo que decías vos de la asistencia escolar, ¿no? Donde muchas veces los chicos de menores recursos y que asisten a la escuela estatal no cumplen con los días de clase que tienen que cumplir por el calendario escolar, ya sea o porque las familias no lo envían a la clase o por los paros docentes, ¿no? Entonces Claro. hay una cuestión más integral que está detrás, que hace la calidad de los aprendizajes, que de todas maneras impacta, ¿no? En los resultados, por ejemplo, de estas pruebas a aprender. Tal cual. Yo Fede. quería preguntar qué tal, cómo te va, Federico, Hola, ¿qué es mi tal? nombre. No, pero estoy viendo el mapa, ¿no? Datos 2025, sexto grado, lengua y matemática, y veo Santa Cruz. Veo que la Ciudad de Buenos Aires está primera en los dos, bueno, en las dos asignaturas, y que el noroeste, las provincias del noroeste son las que peor están. Neuquén no tiene información, raro, ¿no? Y ahí te quería preguntar por Santa Cruz, porque Santa Cruz veo que está muy bien sí, muy bien en lengua, muy Sí. mal en matemática. Por lengua estamos, después de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, estamos quintos, sextos. Después Sí. descendemos al puesto 14. ¿Qué ves que pasa entre una asignatura y la otra? ¿Tiene que ver con esto de la formación docente que Sí. mencionabas, con los recursos? Sí, exactamente. Bueno, por un lado el tema de Neuquén, tal como decías, es la única provincia que no está en estas evaluaciones, principalmente porque no juntó con el requisito de respuestas y de participación, entonces lastimosamente no la podemos comparar y no entra en el ranking. En el caso de Santa Cruz, tal como decías, ¿no? El dato que tenemos es que en el 2023, en el caso de lengua, el 67% de los chicos se desempeñó con nivel satisfactorio en lengua y en el 2025 el 79%, un aumento del 12 puntos porcentuales entre 2023 y 2025. Y en el caso de matemáticas, sí es cierto, se encuentra por debajo del promedio, pero si comparamos 2023 contra 2025, aumentó 4 puntos porcentuales, mejoró en ese sentido. Entonces es importante ver también qué pasó dentro de cada provincia y a veces mirar el ranking puede ser como medio, digamos, comparaciones odiosas, pero se sirven también. Pero está bueno mirar qué pasó hacia adentro en Santa Cruz, Claro. que si bien, digamos, está por debajo del nivel nacional, internamente hubo avances en matemáticas, mucho más moderados que en lengua, pero hubo avances, ¿no? Entonces creo que la explicación así a nivel general, y después hay que ver por menor la provincia, pero creo que un poco la formación docente está mejorando en ese sentido, se están haciendo políticas al respecto, y también las jurisdicciones han implementado políticas remediales, por ejemplo en lengua, para mejorar los niveles de comprensión lectora y los saberes en lengua, ¿no? Entonces creo que esos dos factores, particularmente en lengua, ayudaron a que esos resultados fueran mucho mejor, tanto a nivel jurisdiccional como a nivel nacional. Claro. Che, Tomás, yo no sé si es un dato que ustedes toman en cuenta o no cuando hacen sus análisis, pero me parece que no es menor porque, bueno, justamente, decíamos, se pierden muchos días de clases en función de reclamos salariales y demás. El tema del salario de los trabajadores docentes,
¿influye, no influye? Si influye, ¿en qué grado? Porque, Sí, mirá, el otro día hacíamos un ejercicio acá con Fede y buscábamos, por ejemplo, lo que gana un docente en los Estados Unidos y gana más que un petrolero, que un trabajador petrolero. claro. Entonces, y acá no sucede, no se da esa lógica, pero a ver, el petrolero probablemente gane 5 veces más que el docente. Entonces, digo, ¿influye o no influye para tener un sistema educativo fortalecido, digamos, con resultados? Yo insisto que no es una competencia, pero digamos, con resultados que demuestran que, digamos, que se avanza, que se va para adelante. Sí, tal cual. Bueno, coincido en lo que decís. Por un lado, la cuestión salarial de los docentes es algo que viene históricamente en Argentina y es algo que hay que empezar a prestarle atención. Y de lado argentinos podemos empezar a hablar una punta de investigación respecto a esto. Pero lo cierto es que la parte salarial es una condición necesaria, pero no suficiente, en el sentido de que es necesario que los docentes estén bien pagos, porque son los que así hablan a la labor docente, ¿no? Son Claro. los que van a estar en el aula. Y Pero no es mientras el mejor único sea factor. Claro, exactamente, pero no es el único factor, ¿no? Hacen cuestiones de infraestructura, cuestiones de edilicios y de calidad, hacen que hacen a la calidad del aprendizaje, ¿no? Pero sí es importante que los docentes estén bien pagos y eso hace también a la valoración social que tiene la labor docente hoy en día, ¿no? Entonces Claro. es importante de que los docentes cumplan con, por un lado, con su labor social de estar frente al aula y demás, pero a su vez que estén bien pagos, porque también hace que si los docentes están bien pagos, estén en el aula y por lo tanto los chicos no pierdan día de clases, por ejemplo, por paros, por reclamos salariales, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, no solo hace a la calidad del docente en sí mismo, porque docentes mejores pagos son docentes más formados y que van a dar clases de mayor calidad, sino también que repercuta en el tiempo de clase de los chicos, ¿no? Los chicos van a estar más tiempo en la escuela porque no va a haber paros docentes por reclamos salariales, ¿no? Claro. Entonces, claramente es una condición necesaria, pero no suficiente porque hay otros factores que influyen. Claro, porque viste que habitualmente a nosotros que nos encanta ver hacia afuera, hacia afuera, digo, a los argentinos en general, y decimos, no, mirá, Finlandia, el sistema educativo que Sí, tiene, la o mirá comparación. Japón, ¿viste? Sí, Y, Tomás, hablando de eso, no te quiero comprometer, bueno, estamos hablando de este estudio, ¿no? Con los datos en la mano, pero hablando de esto que dice Mauricio, vimos que Noruega no solamente eliminó a Brasil de la Copa del Mundo, sino que prohibió la inteligencia artificial en la sí, educación y nosotros en nuestro país siempre estamos como pensando que vamos un paso atrás, ¿no? Hablando justamente no solamente de la formación docente o los salarios, sino también, bueno, las políticas educativas que parece que siempre van un poco detrás de los avances tecnológicos. Y acá, bueno, en los países nórdicos, que siempre son, no sé, bandera en educación, vemos que le ponen un freno a la inteligencia artificial, más que tratar de meterla en la escuela. Sí. ¿Qué ves algo ahí? ¿Ustedes están trabajando sobre eso? Bueno, claramente el impacto de la inteligencia artificial es algo que está avanzando y que hoy en día, digamos, a nivel regional, la discusión no va tanto a la inteligencia artificial, quizás son discusiones más de los países nórdicos, pero sí lo cierto es que acá a nivel nacional y a nivel más regional se está hablando mucho del uso de celulares, ¿no? Del uso de las sí, pantallas y cómo impacta los celulares en los aprendizajes y si hay que prohibirlos o regularlos, ¿no? Y eso es algo que en Argentina estamos armando un informe principalmente para revelar eso, ¿no? De cuál es el mejor uso que se le pueden dar a los dispositivos tecnológicos, porque claramente las pantallas, interfieren, ¿no? En el rendimiento académico de los chicos. Entonces, eso quizás la discusión va más acá hoy en día de si celulares sí o celulares no, que si inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no en el aula, ¿no? Entonces, creo que esa es la discusión hoy en día que estamos viendo en el nivel nacional y regional y es algo que en Argentinos próximamente vamos a estar lanzando un informe respecto a eso. oh, Bien, buenísimo. bien, está bueno porque también ver qué pasa, me imagino, con otros países, ¿no? Si hablamos de que prohíben la inteligencia artificial, seguramente también las pantallas quedan Claro. afuera. Algo están viendo, ¿eh? Algo están Sí, sí, viendo sí. los tipos que además, nada, todo el mundo dice, porque es Creo que la además, realidad, que son los mejores sistemas creo educativos que en la hay. misma nota, Sí, Tomás y Mauri hablaba de que quieren también como incentivar más a la escritura a mano. claro. Sí. Nosotros hablábamos con un especialista en ciberseguridad hace poco que hablaba también de que hay que volver a escribir a mano porque mentalmente o neuronalmente, bueno, escribir proceso es en distinto. computadora o en un celular o lo que sea, digitalmente, también no ayuda a que uno pueda recordar o memorizar las cosas que va. Hay una memoria no visual Claro. y de Sí. escritura.
Sí, sí, total. Todo lo que es el proceso manual, eso ayuda, ¿no? Y complementa, digamos. Y también está en parte de discusión, ¿no? De vuelta, en esto de que estamos investigando además sobre el uso de pantallas, está esta discusión, ¿no? De que los chicos tengan más acceso a, por ejemplo, también más libros físicos y no tanto en computadora y Tal cual. no sé, en un proyector en la escuela, sino que estén los libros y que también tomen notas a mano en una tablet o una computadora, ¿no? Entonces, claramente estamos como volviendo y restringiendo un poco más. La clave quizás es no empezarlo como prohibiciones, sino más regulaciones al respecto, ¿no? Entonces, cómo hacer uso Claro. de inteligencia artificial y los dispositivos con conciencia, ¿no? Que vivimos en un mundo digital Claro. y que la escuela tiene que adaptarse a eso, ¿no? Entonces creo que por ese lado va a ir la discusión. Sí, totalmente. Y que puede haber un tiempo para cada cosa, en Hay un realidad. tiempo para Sí, todo. total. Claro, o sea, en este momento vamos a hacer algo con la computadora, en este momento vamos a escribir. Digamos, me parece que también, nada, una pequeña segmentación de los momentos dentro del aula termina sirviéndonos para afuera también, para no estar todo el día haciendo todo absolutamente con una pantalla. Tomás, la verdad que te queremos agradecer. Está buenísimo. Yo lo realzo siempre porque el trabajo que hacen es fantástico, porque nos permite comprender un montón de cosas, pero a quienes toman las decisiones les permite implementar políticas con datos en la mano. Che, Así que está buenísimo. espera, la última. Sí. ¿Le dan bola, Tomás? Ustedes Eso es hacen fundamental. este laburo que está buenísimo. Argentinos por la Educación, lleno de datos para tomar decisiones, para poder aplicar políticas. Y veamos, por ejemplo, que en Neuquén no reunía la información. Digo, ¿le dan bola las provincias? ¿Cómo laburan en ese sentido? Sí, nosotros, por un lado, gracias a los medios de comunicación, espacios como ustedes, nosotros tenemos visibilización y eso nos permite hablar con los distintos gobiernos, ¿no? Tenemos un montón de acuerdos, digamos, y diálogo con las provincias y con distintas jurisdicciones que ayudan a que ellos toman esta evidencia que nosotros hacemos estos estudios para que lo tengan para sus tomadores de decisiones y que puedan formular políticas educativas, que en definitiva es eso, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Es generar evidencia para que después las jurisdicciones puedan tomar las políticas educativas al respecto para que puedan mejorar, en definitiva, la educación de nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y lo estamos logrando en Argentinos por la Educación, de que potencie ese diálogo. Te mandamos un abrazo fuerte, Tomás, y será hasta otro momento. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Dale, ahí pasaba Tomás Besada Axe, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación. Se avanzó un poquito en relación a años anteriores. Unos escalones. Sí, exactamente. En lengua estamos bien. En lengua estamos bien, cuartos, quintos a nivel el país, que es un montón. Es un montón. Estamos mal en matemática. Se subieron unos puntos entre 2023 y 2025. Pero obviamente estamos mejor incluso con todos los problemas que vos podés decir que hay, por ejemplo, esta semana sin clases, la anterior clase prácticamente también, y así para atrás, que las provincias del norte argentino, ¿no? Del NOE, del NEA. Bueno, ojalá que sigamos mejorando. ¿Qué va a ser? Che, ¿vamos a hacer la última pausa? ¿Qué hora es? Sí. Ya estamos a punto de... Sí, por supuesto. Dale, hacemos la última pausa y ya volvemos. Sí, voy a buscar...